Materiales. Bueno, mientras tanto, ¿han visto el cronograma nuevo? Veo los sí, no escucho nada, pero veo los sí, así que me imagino que sí, con lo cual, genial. Vieron que hicimos un cambio porque, no sé, había quedado mal el segundo examen ahí, el segundo examen siempre es después de economía abierta, o sea que lo que tenemos ahora son, podemos decir, 3 grandes temas de la segunda parte, previo al examen. Un tema es las críticas al ISLM, críticas al modelo y un poco de contexto en la historia macroeconómica. Luego tenemos lo que vamos a empezar a ver hoy, que es el mercado de trabajo y la curva de Phillips. Y luego tenemos economía abierta. Son los grandes temas del tercer examen, del segundo examen. Por eso lo corrimos un poquito para adelante y ahí hicimos un error que de una clase, bueno, en fin. Nada que nos cambie nuestros miércoles, viernes y sábados, que nos vemos aquí todas y todas. A ver, ¿podemos empezar a aprender un poquito más de cámaras, por favor? Ahí tengo 53 personas conectadas y 10 cámaras. Voy a seguir esperando. Cintia, consulta. Mira, tanto estoy bajando la clase que no sé por qué no la abre. Bueno, no sé si me escuchó. Cintia, tengo una pregunta. Creo que no te escuché. Se le congeló la pantalla. Sí, me parece que no. Ah, perdón. ¿Me escuchaban bien? No, se te congeló en un momento. Sí, pero cuando hablaba, cuando no se me congelaba, ¿me escuchaban bien? No se te escuchaba nada. No. Claro, porque tenía el auricular conectado, pero no puesto. No me acordaba que estaba conectado. Bueno, entonces, lo que les decía es que cambiamos el cronograma, cambiamos el examen, algo de eso me entendieron, ¿no? Sí. Estaba esperando que prendan más cámaras porque somos 53 personas conectadas y 10 cámaras, así que estaba esperando que alguno más prenda cámaras. Sigo esperando un poquito, así podemos empezar la clase. Y mientras tanto, ahí está entrando gente. Abro la puerta y mientras abro la puerta, les decía que tenemos 3 grandes temas para el segundo examen. Críticas del modelo SLM, mercado de trabajo y curva de Phillips y economía abierta, ¿sí? Esos son los 3 temas, por eso el examen se corrió un poco para adelante porque estaba mal puesto antes de la parte de economía abierta. Hoy vamos a empezar con mercado de trabajo. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, nada, ¿no? Nos vimos el sábado, vimos las críticas, ustedes tenían pendiente para leer la parte de la historia de la macroeconomía con el capítulo de Blanchard. Hoy lo que vamos a hacer es arrancar a ver un nuevo bloque de conocimiento que tiene que ver con el análisis. Veníamos viendo el mercado de bienes, el mercado de dinero y el mercado de bonos, ¿sí? Hoy vamos a incorporar el cuarto mercado que necesitamos para entender no solo la determinación de la producción, sino también la determinación de los precios de una economía. Porque el mercado o el lugar principal donde se determinan los precios de una economía es en el mercado de trabajo. Es el factor principal que influye en la determinación de los procesos inflacionarios o, si existieran, deflacionarios. Así que lo que vamos a hacer es arrancar con un bloque de mercado de trabajo que implica una primera parte con algunos conceptos básicos del mercado de trabajo. No vamos a ser muy específicos, sería re lindo porque es una parte súper interesante de la economía, pero ya ustedes van a ver economía laboral o en desarrollo y demás, algunas materias más específicas sobre cuestiones muy propias de las mediciones, de los indicadores, de los conceptos del mercado de trabajo. Nosotros vamos a agarrar el mercado de trabajo con los conceptos principales únicamente para utilizarlo a nivel macroeconómico, ¿sí? Para entender las principales dinámicas que hay entre
la utilización de uno de los principales factores de producción, que es el factor trabajo y el único factor de producción movible para nosotros, ¿sí? Porque el stock de capital y la tecnología para la macro están fijos, son los que cambian la tendencia, implican cambios de largo plazo. Nosotros no llegamos al largo se ocupan materias que estudian cómo cambian las economías en el largo plazo, nosotros nos ocupamos en ver cómo cambian las economías en el corto plazo, es decir, tratamos de explicar los ciclos. El único factor de producción que cambia en el corto plazo es el factor trabajo. Y eso lo vivimos día a día porque vemos cómo aumenta y disminuye el desempleo constantemente o de acuerdo a cómo va ciclando la economía. Entonces, en ese marco nos vamos a meter en la clase de hoy y vamos a hacer una cosa, vamos a analizar primero el mercado de trabajo a través de los fundamentos microeconómicos. ¿Qué significa a través de los fundamentos microeconómicos? Tiene que ver, primero, con un análisis del factor trabajo muy típico. Se me está congelando. Oh. Sí, igual se escucha. ¿Se escuchó? Muy típico del análisis neoclásico, ¿sí? Un análisis donde se parte de una unidad, se analiza una unidad, un agente, un mercado y se extrapola a todos como si todos los agentes y todos los mercados funcionaran igual. Se parte de decisiones de comportamientos extremadamente racionales de los individuos, tanto como oferentes como demandantes de trabajo. Y es todo un análisis que es incluso hasta previo al surgimiento de la macroeconomía, pero que luego, con la síntesis neoclásica, utiliza estos fundamentos microeconómicos para entender comportamientos macroeconómicos en el mercado, o para entender al mercado de trabajo en la macroeconomía, es decir, en el agregado de los oferentes de trabajo y los demandantes de trabajo. Ahora nos vamos a meter con un modelito. Este modelo es un modelo micro, es un modelo completamente, extremadamente neoclásico del mercado de trabajo, que vamos a analizar y lo vamos a dilucidar un poquito y después vamos a otro modelo que incorpora otro tipo de variables y hace los mercados menos competitivos o menos perfectamente competitivos o con información más imperfecta, etc. Bien, para eso nos metemos primero en los principales conceptos que tenemos en el mercado de trabajo para que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de cada cosa. Vamos a compartir la pantalla. A ver si la veo. ¿La están viendo? Sí. No. Por ahora creo que no. No, pero No, yo tampoco sentí. Ahora sí. Está como lenta mi internet, me parece. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora Bien. Sí. Bueno, ok. Entonces, como decíamos, vamos a iniciar con algunos conceptos. Por ejemplo, hay distintas definiciones sobre la población a la que nos estamos refiriendo. Una de las definiciones que en algunos casos se utilizan, no la utiliza mucho Argentina, es la de población civil. La población civil es básicamente toda la población en edad de trabajar, es decir, sacando a los niños y a las niñas, y sacando a aquellas personas que no podrían ocupar un puesto de trabajo en el mercado, que podrían ser los que están ocupados en las Fuerzas Armadas, los militares, y los presos o las presas que están en las cárceles y no pueden ocupar un trabajo. Argentina no suele referirse últimamente en los informes del INDEC, o sea, es el INDEC, el instituto que calcula todos los indicadores que tienen relación con el mercado de trabajo. Si ustedes se fijan en el INDEC, en la página web del INDEC, ahora vamos a ver un cachito para que veamos dónde miramos estos indicadores, pero en la página web del INDEC aparecen los informes sobre el mercado de trabajo y todos los indicadores de los que estamos hablando. Y lo que aparece en realidad en el INDEC es la mención a la población en edad de trabajar. La población en edad de trabajar, en algunos casos, porque se toman como universo eso, ya vamos a entender por qué digo en algunos casos, que son los mayores de 14 años. Se considera a los mayores de 14 años población en edad de trabajar. Se considera que menores de 14 años no están, es ilegal, digamos, trabajar y por lo tanto
no está en condiciones. Esa definición de 14, en algún momento transitoriamente había cambiado de 16, pero volvió a 14, tiene que ver también con una idiosincrasia de algunos lugares donde se produce y donde chicos de 15 o 16 años efectivamente trabajan, por ejemplo en el campo, ¿sí? En algunas unidades de producción. Pero realmente la verdad es que se usa muy poco esta definición. Esperen que voy a silenciar esto. Luego, a la población total, ¿sí? La podemos dividir. O sea, ¿por qué es importante mirar a la población de edad de trabajar o incluso a la población civil? Porque es la población que tiene capacidad o que podría ocupar un puesto de trabajo en la economía, y si ocupa un puesto de trabajo en la economía, y se está ocupando un puesto de trabajo en la economía, está produciendo, así que está generando PBI, ¿sí? En realidad, lo que hacemos cuando calculamos indicadores es dividir a la población entre la población activa e inactiva. La población activa o población económicamente activa, que es lo mismo y se llama también PEA o la conocemos como PEA, es aquella población que puede ocupar un trabajo, por supuesto, es decir, población civil o población de edad de trabajar, que están buscando un trabajo o trabajando. Le falta eso a la femenina. O trabajando. La población económicamente activa es la población que está trabajando buscando trabajo. ¿Sí? ¿Y de qué la dividimos a la población económicamente activa? De la población inactiva. Los inactivos o las inactivas es la población que no está ni trabajando ni buscando trabajo. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? Un ejemplo de una persona que no esté trabajando ni esté buscando trabajo. Un estudiante. Por ejemplo, un estudiante que decide o que puede y decide y toma la decisión de dedicarse a terminar la carrera más rápido, mejor, con más tiempo y no trabajar. ¿Cuál es la pregunta que nos hace el INDEC para definir si somos activos o inactivos? Viene a nuestra casa, ¿cómo se hace? Se hace a través de la encuesta permanente de hogares, es una encuesta que toma un muestreo, como casi todas las encuestas, no son universales como el censo, donde se censan todos los hogares, sino que hay muestras, se seleccionan aleatoriamente y con técnicas estadísticas, distintas casas de cada región, etcétera, de cada conglomerado, y viene una persona del INDEC y me pregunta si trabajo o si no trabajo, ¿sí? Si yo le digo trabajo, ya está, soy una persona activa, estoy en la PEA. Si le digo no trabajo, me hace otra pregunta. Ok, ¿fuiste a buscar trabajo esta semana que pasó, desde hace 7 días hasta hoy? Si yo le digo no fui a buscar trabajo en esta última semana, y no estoy enfermo, o sea, no lo hice porque estoy enfermo y no puedo salir de mi casa, entonces soy un inactivo. Si fui a buscar trabajo esta última semana, pero no lo encontré, paso a ser un activo, ¿sí? Soy activo porque estoy buscando trabajo. Aunque no lo haya encontrado, por lo tanto ahí voy a dividir entre la población económicamente activa, si son los que trabajan o buscan trabajo. La población económicamente activa está conformada por los ocupados y los desocupados. ¿Sí? Entonces tenemos ocupados, desocupados o inactivos. Sí. ¿Y el trabajo en negro lo cuentan? Por supuesto. No me pregunta si mi empresa paga aportes por ese trabajo. La encuesta permanente de hogares no hace preguntas sobre la formalidad del trabajo. ¿Sí? Siempre hay un sesgo a alguna tergiversación, o mejor dicho, tiene otro nombre en la subdeclaración de ciertas cosas que a una familia puede darles vergüenza, pudor, no sabe porque es del INDEC, pero el INDEC no hace una pregunta sobre la formalización. Eso tiene que ver con los registros, los números de formalidad salen de los registros de ANSES, ¿sí? Comparados con los del INDEC. No salen de la encuesta permanente de hogares. Con lo cual, no me pregunta si estoy trabajando en blanco o en negro, con lo cual, si estoy trabajando en negro, también estoy trabajando. ¿Y qué significa estar trabajando? Haber trabajado 1 hora o más en la semana de referencia, siempre es la semana anterior a la encuesta, en cualquier trabajo, ¿sí? O sea que, si yo trabajo 1 hora o más, soy un ocupado en esa semana. Después tengo tipos de ocupación, ¿sí?
Tipos de ocupación porque están ahí con los tipos de ocupación los subocupados. Los subocupados son los que trabajan menos de 35 horas semanales. Y ahí en los subocupados tengo la subocupación demandante y no demandante, porque están los que trabajan menos de 35 horas semanales porque lo eligen, ¿sí? Porque quieren un trabajo part-time, porque, por ejemplo, quieren estudiar o son o maternan o paternan y por lo tanto quieren tener más horas para dedicar a sus hijos, y están los subocupados demandantes, que son los que trabajan menos de 35 horas, pero porque no les queda otra, porque no consiguen trabajar más horas, ¿sí? Entonces, la PEA, ocupados más desocupados, los inactivos son todos aquellos que en la semana de referencia no buscaron trabajo, lo cual tiene mucha parte de la población ya jubilada. No todos los jubilados no trabajan, por eso pueden ser activos, pero la mayoría de los inactivos son las personas mayores de 60 o 65 años. Y tenemos en los inactivos también a los estudiantes o aquellas personas que por elección, y lo pueden hacer, no están trabajando en la semana de referencia, ¿sí? Bien, con esos indicadores, con esos conceptos ya puedo empezar a calcular algunos indicadores importantes que utilizamos en la economía. Una es la tasa de actividad. La tasa de actividad es la población activa, es decir, la PEA sobre la población total, ¿sí? Así se calcula en Argentina. En Estados Unidos, por ejemplo, el denominador es la población civil. Nosotros no importa, yo se lo digo como un dato. Ustedes recuerden la de Argentina, que es la que nos interesa. La población, la tasa de actividad es la población económicamente activa sobre la población total. O sea, ¿qué porcentaje de toda la población de Argentina está disponible para producir? Básicamente eso queremos medir. Queremos medir el factor trabajo, ¿ok? La tasa de empleo es los ocupados, no los activos, sobre la total. O sea, ¿cómo va a ser la tasa de empleo siempre respecto a la tasa de actividad? Menor. Menor, siempre que haya un 0,1% de desempleo, seguramente la tasa de empleo es menor porque hay algunos activos que no están ocupados, ¿sí? Y después tengo la famosa y la más importante y el objetivo de todas las políticas económicas, que es la tasa de desempleo. La tasa de desempleo o desocupación, en Argentina le decimos desempleo, son los desempleados o desocupados sobre la PEA, sobre los activos. Argentina tiene aproximadamente un 10-11% de desocupación, no es el 11% de los argentinos, obviamente, sería una locura, una panacea, es el 11% de los activos, es decir, de toda la gente que está disponible para ocupar un empleo, el 10% no consigue trabajo, ¿sí? Por lo tanto, el denominador de estas dos tasas, la de empleo y la de desempleo, es distinta y no puedo sumarlas si suman 1 o 100%, ¿ok? Porque la tasa de empleo se mide sobre la población total y la tasa de desocupación se mide sobre la población económicamente activa. Y hay un caso que puede hacer moverlas a las dos medidas en conjunto, que es cuando, frente a una mejora de la situación económica en general, ¿sí?, empiece a crecer la población económicamente activa, ¿sí? Porque hay mucha gente que se empieza a incorporar, porque hay gente que empieza a buscar trabajo porque ve mejores posibilidades. Acá hay un caso, acá está el caso Lita de Lázari en los 90. Esta filmina es muy vieja, les prometo que la voy a cambiar algún cuatrimestre, pero el caso de Lita, esto no es porque yo soy joven, pero era de otro docente más grande, que en los 90, ¿qué pasa? Cuando empieza a mejorar la situación económica a principios de los 90, empieza a aumentar la cantidad de amas de casa que se vuelcan al mercado de trabajo. Entonces, gente que no estaba contemplada como activa, estaba en la inactividad, empieza a formar parte de los activos. Entonces, ¿qué pasa? Mientras esa gente no está todavía con un trabajo en la mano, puede estar aumentando la desocupación, ¿se entiende? Puede aumentar la desocupación en un contexto del aumento del empleo. Puede estar aumentando la desocupación porque hay más desocupados, porque hay más, activos, y también estar aumentando los ocupados. Pueden estar aumentando ambas a la vez. Eso es cuando, ante la mejora en la situación económica,
todos los activos que empiezan a sumarse todavía no están encontrando trabajo, ¿ok? Entonces, hay más empleados, pero como hay más activos, hay más desempleados también. Hay más tasa de desocupación también. Y después, algunas filtraciones, podemos decir, de estos conceptos que son, bueno, el estudiante es el caso que hablamos, el estudiante es el caso más que nada del inactivo, el estudiante que elige no trabajar o que puede no trabajar o que no trabaja por X motivo. Hay muchísimos estudiantes, obviamente, que trabajan, pero aquellos o aquellas que no trabajan son personas inactivas para el mercado de trabajo, ¿sí? Son inactivos igual que un jubilado. Segundo, clave de la pregunta del INDEC, cuando, si buscaste trabajo en la última semana de referencia, o sea que si venís buscando laburo hace 2 años y en la última semana no fuiste porque ya te repudriste de mandar currículum, de llevarlo, de pasar por los negocios a dejarte un teléfono y esta semana dijiste no voy a salir porque nadie me llama, dejaste de estar en el mercado de trabajo. Sos un inactivo porque efectivamente en la semana de referencia, por lo tanto, se dice que el desempleo no mide, o los indicadores del mercado de trabajo no miden el desánimo, ¿sí? No están midiendo el desánimo. Y por otro lado, la marginalidad tampoco. La marginalidad es como el desánimo consolidado. Es las personas que están por fuera del sistema de la economía formal, no formal, de la economía, de la producción y el empleo. Por ejemplo, la gente que vive en la calle, ¿sí? Son gente que no trabaja, no busca trabajo, está como completamente en un mundo paralelo al de salir a buscar un trabajo. Esa gente también está inactiva. Pero eso es una situación incluso más difícil porque es una situación mucho más estructural de marginalidad en la cual podrían pertenecer a la fuerza de trabajo, podrían ser parte de la masa de trabajadores que puede combinarse con máquinas para producir, pero están totalmente por afuera del mercado de trabajo y tampoco están medidos en los Tengo una indicadores del mercado de consulta, trabajo. Cintia. Tengo Sí. una consulta. Y en el caso de los cartoneros, ¿califican como trabajo? Pues trabajan, más Sí, allá de... Ah, sí, perfecto. claro, sí. Sí, si revelan que trabajan porque trabajan de cartoneros, por supuesto. Son trabajadores. Son trabajadores también aquellos que hacen una contraprestación por algún plan de empleo o algún subsidio del Estado Nacional, el Argentina Trabaja, Más y Mejor Trabajo, el Repro, cualquier programa que implique, digo, hubo un momento en Argentina, después de la peor crisis económica de la historia, que fue en el año 2001-2002, donde, no sé si se acuerdan del plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Fue un plan emblemático de Argentina que tenía muchísimos beneficiarios, que luego se fue convirtiendo en un plan familias, etcétera, se fue familiarizando porque está estudiado que las mujeres en los hogares por varias cosas, pero entre otras cosas porque darle las transferencias de ingreso a las mujeres resultaba más eficiente. Las mujeres en general, estadísticamente, cuidan más el dinero del hogar, cuidan más que el dinero esté efectivamente dirigido a los hijos y a las hijas para educación, etc. Bueno, después el programa, por suerte, se fue transformando. Hoy, nuestro gran programa de asistencia o de transferencia de ingresos se llama asignación universal por hijo. Tiene otro tipo de concepto que el de plan jefes y jefas de hogar desocupados, que era para los desempleados. ¿Por qué? Porque Argentina tenía un 25% de desempleo. ¿Sí? Entonces tenía un 25% de gente que no tenía ningún tipo de ingreso. En ese momento había algunos indicadores, como el plan jefes y jefas tenía alguna pedido de contraprestación a los jefes y jefas. Algunos tenían que hacer algunas tareas en la calle, ¿sí? Algunas tareas que mandaban los gobiernos. Entonces, en ese marco se hacía una tasa de desempleo con y sin plan jefe, ¿sí? Porque era como el empleo que estaba generado por el plan jefe, pero que en realidad se discutía si era genuino o no genuino, si realmente era empleo que estaba generando más producción o era simplemente contener a una cantidad de trabajadores y trabajadoras que recibían cero ingreso porque se habían quedado desocupados. Así que en ese momento sí. Pero hoy en día
el plan social más grande es la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo es una asignación familiar. ¿Sí? Es una asignación familiar que cobran. Los que no cobran asignaciones familiares porque están en negro, ¿sí? Y los que están desocupados. Para sus hijos e hijas. ¿Sí? Acá hay varias cosas diferentes de concepto, hay mucho estudio con relación a los tipos de transferencias monetarias, quién las cobra, cómo se cobran, qué significa, qué impacto tienen, etc. Pero tienen algunas condicionalidades de salud y de educación, vieron que los hijos y las hijas tienen que ir a presentar el certificado escolar, el certificado de vacunación, etc. Bien, es otro concepto, no hay más. La familia no cobra, el jefe o la jefa del hogar no cobra más el dinero. El dinero es una asignación familiar. Igual que cobra un trabajador formal, que también cobra asignaciones familiares por los hijos que tiene cuando tienen menos de un salario determinado. Exactamente lo mismo, solo que, dado que en Argentina tenemos un 40% del trabajo en forma informal, está blanqueando la asignación para trabajadores informales y está además incorporando, por supuesto, a los desocupados. Así que no, esta tasa de desempleo, porque hay mucha cuestión en Argentina con esto de buscarle la vuelta, pero ese 10 se esconde, bueno, no. Si efectivamente vos estás trabajando para una cooperativa y esa cooperativa está bajo un régimen de, por ejemplo, la Argentina trabaja, bueno, efectivamente estás trabajando, ¿sí? No estamos hablando de cómo se financia ese empleo, si es empleo público o privado, en una organización social o cooperativa o alguna organización del tercer sector. Estamos hablando de si estás o no ocupado. Sí, sí, David. Sí, una consulta. ¿Se podría dar el caso en un contexto recesivo que por este tipo de medidas se sobredimensiona el desempleo? ¿En qué sentido? A ver otra vez. Y en el sentido de que, por ejemplo, el hecho de que la situación económica esté peor haga que más gente que antes no trabajaba empiece a buscar trabajo y en realidad es como que de alguna forma lo sobredimensiona por una realidad económica, no sé si me explico. Al revés del ejemplo que dije yo, que con Claro. una situación. Sí, en general se da al revés. ¿Por qué? Porque en el medio de estas personas que salen a buscar trabajo, por ejemplo, ¿sabes con qué pasa mucho? Con la caída del salario real. Con la caída del salario real promedio, efectivamente hay un efecto que es el que decís vos, que salen otros miembros del hogar a buscar trabajo para complementar los ingresos, porque los ingresos son insuficientes. Quizás antes con el salario del padre, por ejemplo, de la fábrica del padre, la familia se alimentaba. Ahora tenemos un problema con la inflación y el salario real y quizás haya una incorporación nueva de activos al mercado de trabajo para complementar ingresos. Eso puede aumentar la tasa de desempleo, pero no sería algo irreal, sería algo completamente real. Son activos que están buscando trabajo y no lo consiguen. No sabemos por qué cuando medimos el desempleo o medimos la tasa de actividad, no estamos mirando por qué está aumentando, podemos mirarla. Y cuando miramos por qué, podemos encontrar efectivamente que hay una relación entre la tasa de actividad y el salario real. Cuanto menor es el salario real, mayor es la tasa de actividad. ¿Por qué? Porque hay más gente incorporándose para suplementar ingresos. Ahora, también lo que puede pasar es que en los momentos de grandes crisis, como la actual, como la del 2001, donde está aumentando el desempleo o el salario real es muy bajo, también hay mucho más desánimo. ¿Sí? Hay mucho más trabajador que no busca trabajo. Entonces, eso podría actuar en sentido contrario a lo que vos decís. Habría que estudiar cada una de las variables y entender un poco. Está bueno, ahora voy, Lucio, está bueno, ahora les voy a mostrar la página del INDEC, porque el INDEC explica mucho. Cuando explica su informe de indicadores del mercado de trabajo, va explicando diferentes relaciones, tendencias, variaciones, etcétera. Sí, Lucio, una pregunta tenías. Sí, no, que justamente de lo que estaba mencionando recién con la pregunta que hizo David, ¿eso no es lo que pasa en Argentina ahora? Que como hay pocas expectativas de que la gente consiga trabajo, baja la población económica activa y hay estadísticas de menos desempleo del que habría. Puede pasar, sí, puede pasar que lo que está aumentando es el desánimo. Exactamente, eso es lo que yo dije. El desánimo es inactividad. ¿Sí? Los trabajadores desanimados no son desempleados para el INDEC. Pasa que eso es más difícil de medir, ¿no? El efecto
No se mide, Claro. no se mide. No están estos indicadores. Podemos hacer diferentes indicadores, hay un montón de estudios, hay un montón de investigaciones que van a estudiar tendencias más específicas. Yo estoy hablando de los principales indicadores que mide el INDEC del mercado de trabajo. ¿Ok? Entonces tenemos esas dos fuerzas que podrían actuar en contrario, la que decía Lucio y la que decía David. La que decía David, que es al revés, que como los ingresos son muy bajos, esto también es una tendencia que sucede mucho. Cuando el salario real baja, sale la madre a buscar trabajo, ¿sí? Eso es más activos en la economía también. Entonces, hay que ver qué fuerza está pesando más. Voy a mostrar un poquito la página del INDEC para que veamos dónde tenemos esto. Y ahora seguimos y empezamos con el modelito. Me faltó decir eso, pero me olvidé. Ya sé que tenía que decir y ahora lo voy a retomar. INDEC. Bueno, esta es la página del INDEC, ¿ven? Y acá tenemos estadísticas. Acá tenemos población, sociedad, economía y geografía, ¿ok? Todas las de cuentas nacionales que veníamos viendo, donde están el PIB, los sectores de producción, todo eso que veíamos viendo al principio, están en economía. Acá vamos a ver también las de economía abierta que todavía no vimos. Lo que tenemos en población son las estadísticas censales, que necesitamos un censo urgente, el último fue el de 2010. Cuestiones de población, tablas de proyección de la población desde el censo 2010 hasta ahora, etc. Y después, en sociedad tenemos el ítem, todas las de pobreza, ¿sí? Y un montón de cosas más que tienen que ver sobre todo con la pobreza, ingresos, coeficientes de Gini, distribución del ingreso y trabajo e ingresos. En trabajo e ingresos tenemos mercado de trabajo. En mercado de trabajo tenemos los informes. En los informes podemos leer el último informe o podemos ver todos los que querramos o podemos ir a las series históricas, donde están los Excel con todos los datos de desempleo y todos los indicadores que estamos mirando. Y si Tengo miramos, una consulta. sí, ¿La encuesta permanente de hogares cada cuánto se realiza? cada 6 meses. Perfecto, gracias. Hay 2 por año en mayo y octubre. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, y acá este es el resumen del mercado de trabajo. Estos son, ¿vieron? ¿Qué suman? Activos más inactivos suman el total de la población, ¿se acuerdan? PA sobre la total, inactivos sobre la total. Acá tenemos que el 45,9 son activos. De esos activos, fíjense cómo la rayita va hasta los ocupados y a los desocupados. Tenemos 12 millones de ocupados, que es la tasa de empleo ocupado sobre la PEA, ocupado sobre la población y de actividad PEA sobre la población y de desocupación o de desempleo, desocupado sobre la PEA. Ahora dice desocupación, antes decía desempleo. Cintia, no sé si estabas mostrando algo. 9, No se sí. está viendo. No lo estamos viendo. ¿No se ve? Claro, no. No, Que son el por de Porque encima. cuando abro, perdón. claro, tenés que tienen cambiar la razón. pestaña. Claro, tienen razón. A veces tienen razón. A ver. Acá. Creo que es este. Ahora sí, ¿no? Ahí va. Bueno, ahí va. Esto es lo que alcanza la EPH. El universo son 31 aglomerados urbanos, o sea, su universo son 30 millones de personas en vez de 45, que tenemos que hacer 40 y pico, estará estimado ahora, no me acuerdo exacto. Los inactivos y los activos, que suman el 100% de la población, y de los activos ocupados y desocupados. O sea que de estos 13,3 millones de activos, 12 millones están ocupados y 1,3 desocupados. O sea que la tasa de desocupación, la última tasa de desocupación que registró el INDEC es del 9,6%. Tiene una estacionalidad la tasa de desocupación también, igual que el PIB. ¿Se acuerdan? Que hablamos de desestacionalizar las series. Bien. Más empleo. ¿Cómo? O sea, ¿por qué podría haber más o menos empleo en el año, digamos? Tiene que ver también con el nivel de actividad, ¿no? Por supuesto, porque hay más nivel de actividad económica, no de actividad de PEA.
nivel, Sí. exactamente, más producción, por supuesto. Tiene que ver con la recuperación económica. Esto es segundo trimestre del 2021. ¿Sí? Esto se publica en septiembre, pero es con la encuesta de mayo, ¿ok? Con el repunte de actividad del segundo semestre. Y ahí tenemos, y está calculado, los asalariados, todo esto está calculado cruzado con los datos de ANSES, ocupados por intensidad de la ocupación, ¿se acuerdan que hablamos de la subocupación? Y fíjense que acá tenemos, allá, espérenme un segundo, que acá tenemos, pero, hostia, estos son los subocupados plenos, ¿sí? Estos son los... No, perdón, más del 50% de la población son ocupados plenos, o sea, no son subocupados, me parece que son menos, acá está, menos de 35 horas semanales, o sea, más de 35 horas semanales son 54,6. Sobreocupados, como yo, más de 45 horas semanales, 4,8%. Después tenemos a los subocupados, que son, ahí estoy leyendo cualquier cosa, pero estos colores son muy difíciles. Esperen un poquito porque estoy tratando de leer estos colores y me parece que estoy pifiando un poquito. No, el 4,8 es no trabajó en la semana, pero trabaja menos de 35 horas semanales o trabaja algo, pero en esa semana no trabajó. Debe ser, que serían los desocupados, no sé por qué están estos. Estos son los ocupados que no trabajaron. Ah, ya sé qué es esto, chicos. Porque el INDEC cuando te pregunta si sos desocupado, si no trabajaste en esta semana, vos podés decir que estuviste de vacaciones o que estás enfermo. ¿Sí? Esos universos, vacaciones o enfermos, son los ocupados que no trabajaron en esa semana. ¿Ok? Por eso no se puede decir si son cuántas horas estuvieron ocupados. No trabajaron, pero no porque no tenían trabajo, sino porque por cuestiones muy circunstanciales. ¿Y si trabajaste y no fuiste remunerado, por ejemplo? ¿En dónde entras? Si trabajás ad honorem todo, sos desocupado. Si trabajás como mínimo 1 hora rentada, sos ocupado. Ok. ¿Sí? Está bien la pregunta, porque eso también... ¿Podría subir un poquito me quedó una duda más arriba de la página? ¿El 41,5 qué es? ¿El que está arriba de todo? El 41,5 es... Ah, la tasa de empleo, está bien. Empleo, ocupado sobre la población total. ¿Y qué? Ellos le ponen la de la EPH, porque es la que estima en total que son 30 millones. El universo total de argentinos que tiene el INDEC son 30 millones. ¿Qué valor sería más o menos saludable? ¿Un consenso? No. ¿No? De desocupación, sí. Eso es la clave de todas las clases que estamos viendo ahora. Y lo vamos a analizar. ¿Cuál es la tasa de desocupación que queremos? Okay. De activos y de empleo. Bueno, de empleo tiene que ver con la ocupación, con la desocupación. Bien, y acá está estimado, que está buenísimo porque antes no salía en los informes del mercado de trabajo, la informalidad. Miren esto, el 72% de los ocupados son asalariados, es decir, no son cuentapropistas, ¿ok? Si son asalariados, y de este 72, el 68,5% tienen descuento jubilatorio, con lo cual son trabajadores asalariados formales, y el 31,5% son trabajadores asalariados informales. Ven que se mira, por supuesto, el trabajo negro. O sea que a veces hay alguno o alguna que tira en la tele, no, pero hay mucha gente en negro. No tiene nada que ver. La gente en negro está medida exactamente igual que la gente en blanco en el desempleo. Y después están los no asalariados, que los no asalariados son los cuentapropistas o patrones que son cuentapropistas, patrones que tienen su propia empresa, cuenta propia es que son los famosos monotributistas, son monotributistas, les dicen en un programa de radio, los monotributistas que somos cada vez más son cuentapropistas, ¿sí?
y son parte de los no asalariados que están acá, 27,4%. ¿Ok? Acá fíjense que está bueno porque además cada uno, en cada concepto define qué es exactamente el concepto y después hace un análisis un poquito más, con un poco más de evolución los últimos trimestres. Nunca es muy histórico, el informe siempre toma los últimos trimestres. Acá está más desde el segundo del año del 2020 al segundo 2021. Fíjense cómo crece la tasa de actividad. 38,4 a 45,9, ¿sí? Ahí hay mucha gente incorporándose al mercado de trabajo. La tasa de empleo también sube del 33,4 al 41,6, la desocupación baja del 13,1 acá, segundo contra segundo, quiero comparar. Ahí dije la de primero, pero es casi igual. La desocupación de 13,1 a 9,6. Bueno, subocupación, etcétera. ¿Sí? ¿Ven? Acá está la demandante y la no demandante, que es lo que yo les decía. La demandante está buena, es el part-time que tengo ganas, y la no demandante es el part-time que no tengo ganas, que no elijo. Bueno, acá lo mismo desde otro lugar. Listo, vamos a dejar de compartir. Se acabó. Ya miramos números y ahora nos vamos a poner a ver el modelo como corresponde y a poner un poquito más de técnica. Bien. Esto que vemos acá a la derecha se llama ¿cómo? Perdón, no lo cambié. Estoy un poco quemada hoy. Espérenme un segundo. ¿Ahora sí? Ahí va. Bien, ahí va. ¿Qué es lo que vemos acá a la derecha? La producción. ¿Cómo se llama eso? La producción, ¿qué? El número de producción vemos ahí. ¿Cuánto es el PIB? No, el producto total. El nivel de empleo y el nivel de producto, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Nadie sabe cómo se llama este gráfico? La función de producción. Es una función de producción, ¿sí? Estoy casi segura que algo vieron en economía 1. Espero, no sé. ¿Con quién cursaron economía 1? Economía general. ¿Se llama economía general? Sí. Bien. Hubo 21. Hubo 21 también. Pablo Jack. Hubo 21. ¿Todos con UBA 21? Me muero. Mirá. Yo cursé con Pablo Jack. Yo no, Ok. Sí, ¿Con Era quién? ¿Alguno más? yo no me acuerdo, era una chica rubia. Copada. Sí, copada. Rubia. Me encanta cuando me tiran. Era una chica rubia copada. Bien. Esta es una función de producción que mide cuánto se produce para cada nivel de empleo de la economía, que lo medimos en el eje X con el nombrecito N, ¿sí? N es la cantidad de empleo de la economía y es la producción. Y lo que vemos es que es una función creciente del empleo. Tiene otra particularidad, y que esa función creciente del empleo, vemos que la pendiente no es la misma acá que acá, ¿sí? Acá tiene una pendiente mucho más alta, acá tiene una pendiente mucho más baja, y que tal como está escrito en esta función de producción acá al lado de la línea del gráfico, dice que el producto es una función del empleo y del capital, pero con la particularidad de que el capital tiene una rayita arriba, que significa que está fijo. O sea que el factor de producción capital está fijo y el único factor que se está moviendo en esta función es el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Que, dado el stock de capital, cuando aumenta el nivel de empleo, aumenta la producción. Hasta ahora lo que dije es cierto. Ahora lo que podemos decir también es que esta producción aumenta, pero aumenta a un ritmo bastante rápido a partir de que vamos aumentando el empleo hasta un nivel determinado de empleo que le llamamos N0, donde la producción que empieza a pasar, empieza a aumentar ¿cómo? Los rendimientos marginales. ¿Vieron que lo habían visto? La función de producción, exactamente. ¿Qué significa eso que me están diciendo? A ver, uno que hable. El que quiera, pero que hable uno. Que o sea, la productividad por trabajador va bajando a medida que vas aumentando trabajo con el mismo capital.
Bien, ¿y cómo sería eso? Perfecto, excelente. Es decir, que cada unidad nueva de trabajo va a aportar menos que la anterior al aumento de la producción. Excelente. Eso se llama productividad marginal del trabajo decreciente y es lo que sucede a partir del punto N0, que significa que si yo tengo el stock de capital fijo, podría ampliarlo, y el stock de tierra fijo si fuera una producción agropecuaria, a medida que aumenta el trabajo, la producción aumenta, pero a un ritmo decreciente. Es decir que el último trabajador incorporado al proceso productivo contribuye menos que el trabajador anterior. ¿Sí? Eso es exactamente lo que dijeron ustedes, la productividad marginal del trabajo decreciente o la ley de rendimientos marginales decrecientes del trabajo. ¿Sí? Y lo que sucede es a partir de N0. Por eso, si acá ustedes hicieran la variación de N0 en una unidad y ven cómo varía gráficamente el producto y luego aumentan otra unidad y ven cómo varía gráficamente el producto en el eje Y, van a ver que la variación del producto es cada vez más pequeña, ¿verdad? ¿Sí? Hasta ahí todos claros. Y tienen que ver, la base es, tengo 3 máquinas y 3 trabajadores. Ahora, cuando pongo el cuarto trabajador, ya tengo que empezar a usar las máquinas un rato cada uno, o sea que el cuarto va a aumentar un poco la producción de mi fábrica, pero no tanto como cuando incorporé al tercero, donde tenía una máquina libre para él y vino y ocupó esa máquina y produjo todo con esa máquina. Viene un cuarto y bueno, tengo que empezar a hacer turnos. Si viene un quinto, y bueno, está bueno porque ahora descansan un poco y retoman más energía para producir, pero no es lo mismo que cuando puse al cuarto. Y si viene un sexto, y así, ¿sí? A medida que voy incorporando trabajo, la producción promedio de cada trabajador, la producción marginal es más chica, o sea que la producción promedio va bajando, ¿sí? Es más productivo, pero menos productivo que el trabajador anterior. Bien. Además, este modelo microeconómico del mercado de trabajo tiene una premisa principal, que significa que el trabajo se lo remunera por su productividad marginal, ¿sí? O sea, que los trabajadores cobran de acuerdo a cuán productivos son. Los trabajadores que producen más, cobran más, y los trabajadores que producen menos, cobrarán menos. ¿Cómo lo digo? Yo voy a ir incorporando algunas cosas que parecen muy abstractas y después las vamos a ir puliendo un poco. Déjenme tener un poco de abstracción al principio para incorporar conceptos y ecuaciones y después vamos a ampliar un poco todo lo que vamos diciendo. Pero ¿puedes repetir lo que dijiste? Los trabajadores cobran más. se los remunera según su productividad marginal. Es decir, ¿cómo se mide la remuneración del trabajo? ¿Cómo la llamamos en economía la remuneración del trabajo? Salario. Salario. El salario de los trabajadores es igual al valor de la producción marginal del trabajo. Lo voy a hacer distinto antes de esta ecuación, la primera que vemos acá. Esperen porque yo los quiero ver a ustedes. Antes de esta, lo que puedo decir es, pasamos el precio a la derecha y me queda que el salario real es igual a la producción marginal del trabajo, ¿sí? O sea que si un trabajador termina produciendo más o menos 3 pares de zapatillas por mes, su salario son 3 pares de zapatillas. ¿Sí? O sí, mejor dicho, a partir de que incorporé al trabajador 158, mi fábrica produce en promedio 3 zapatillas cada uno, bueno, se les paga con 3 zapatillas. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que el salario real es igual a la productividad marginal del trabajo, o bien que el salario es igual al valor de la productividad marginal del trabajo. El salario en pesos es igual a la productividad multiplicada por los precios, o sea, en pesos. La productividad en pesos es igual al salario en pesos. El valor de la productividad marginal del trabajador es igual al salario. Las empresas deciden, entonces, si contratan más o menos trabajadores de acuerdo a si les pueden pagar o si les están pagando de acuerdo a su productividad marginal, porque esa es la única decisión que toma la única justificación, el único hecho que justifica el salario de los trabajadores, con lo cual las empresas van a demandar y van a pagarle a los trabajadores
según su productividad marginal. Si de repente contratar a un trabajador, ¿sí? Al último, al 159, me da una productividad marginal que es inferior al salario que yo le tengo que pagar, ¿sí? ¿Qué va a decidir la empresa? Si el tipo me hace 2 zapatillas más en mi fábrica, No lo y yo le tengo que contrato. pagar 3 zapatillas, no lo contrato. No es eficiente contratar a un trabajador si su incorporación hace que el salario sea mayor al valor de la productividad marginal. ¿Sí? En cambio, al revés, si yo le pago menos de lo que me reporta en producción ese último trabajador, ¿sí? Si incorporar al 159, este 159 me hace 4 pares de zapatillas más y yo le puedo pagar 3 pares de zapatillas, ¿qué me resulta? ¿Eficiente o no eficiente contratarlo? Eficiente. Eficiente contratarlo. Y voy a seguir incorporando trabajadores hasta que el valor de la producción marginal del trabajo sea igual al salario. Había una pregunta ahí. Sí, mía, que justamente tenía que ver con cuál sería la retribución al capital en este modelo, pero es justamente porque no termino de entender cuál sería la producción marginal, porque la producción marginal varía según el qué trabajador, y para cada trabajador tendría una producción marginal diferente, por lo tanto le tendrían que pagar diferente, o sea, le tendrían que pagar más al primer trabajador que al último. Eso es lo que no termino de entender. No, directamente la productividad marginal determina el salario de todos los trabajadores, ¿sí? Entonces, cuando vos contratás al último trabajador, si lo que él reporta es igual a lo que vos le tenés que pagar, lo incorporás y determinás un salario promedio de la economía. En promedio, la productividad marginal del trabajo es igual al salario real. Vos pagás del salario real lo que produce el último trabajador contratado, ¿sí? Eso determina el salario real promedio de la economía. ¿Acá? ¿Por qué? Porque acá está pensado en un trabajador. Y nosotros vamos a extrapolar el pensamiento hacia todo el factor trabajo. Pero es simplemente una forma de entender, no es exacto el salario en 3 zapatillas, es entender que cuanto más trabajadores vos incorporás a la empresa, como son menos productivos, menos salarios reales vas a pagar, ¿sí? Si no, no te es eficiente. Cuando vos contratás menos trabajadores, como son más productivos, les podés pagar un salario real mejor. Ese es hasta ahora lo único que estoy diciendo y lo único que tenemos que entender. Dado que a mayor cantidad de trabajadores en un stock de capital fijo, la productividad de cada trabajador es menor, los salarios que puedo pagar son menores. Ahora, si la productividad marginal es mayor, puedo pagar salarios mayores. O sea que puedo pagar salarios mayores cuanto menos trabajadores tengo. ¿Sí? Hasta ahora eso. Ahora vamos a hablar de demanda de trabajo y vamos a hurgar con esta relación. Cintia, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Ya sé que es dentro del modelo microeconómico, pero viste que hay una función de producción como que el óptimo es cuando el producto marginal es igual al producto medio, me parece. Puede ser que donde se iguala o sea, que donde se hace el producto medio, no sé cómo se dice. El costo medio. Claro, o no sé si el costo medio, pero no entiendo mucho a qué se refiere eso. Que, por ejemplo, antes, cuando está creciendo al principio, la productividad marginal es mayor y después cuando decrece es menor. ¿Entendés lo que digo? Sí. Lo que pasa es que cuando uno decide cuánto producir es en base a la función de beneficio del productor. La función de beneficio del productor tiene que ver con el ingreso marginal y el costo marginal. El ingreso marginal tiene que ver con el precio de la mercancía que se determina en el mercado de bienes, ¿sí? Por la cantidad total vendida. Y el costo marginal tiene que ver con los costos de producir esa unidad más y tienen que ver con la productividad marginal del trabajo. Pero esa es toda la teoría del productor. Es como cuánto decidís de producir de cantidad de bienes una vez que ya tenés determinado mercado de trabajo. Por eso es importante ver ahora el mercado de trabajo para ver cuánto deciden las empresas producir.
Pero es toda la teoría del productor que dice cuánto van a ofrecer de bienes en una determinada economía en competencia perfecta. Y es cuando el costo marginal igual al costo medio y cuando maximizamos beneficio, que es el ingreso, el total de ingresos menos el total de costos. En total te va a dar ingreso marginal igual al costo marginal. El ingreso marginal es el precio, el costo marginal es el salario. Es como, es mucha información para meter ahora. Vamos a centrarnos en el mercado de trabajo. Sí. ¿Sí? Una consulta. Sí. La W es el valor de la producción marginal de trabajo, o sea, sería el salario promedio. La W es el salario. Ah, ok. Sí. La W es Ok. el salario. El salario de los trabajadores. Promedio, pónganle, si quieren. Bien. Con esta determinación de la función de producción y la productividad marginal del trabajo, vamos a construir la demanda de trabajo, porque la demanda de trabajo se construye de acuerdo a las empresas. ¿Quiénes demandan trabajo? Las empresas. Los trabajadores, ¿qué hacemos? Ofrecemos trabajo. Las empresas demandan trabajo. ¿Los desocupados demandamos trabajo? No. Los desocupados ofrecemos trabajo. Las empresas son las que demandan trabajo. Entonces, con esta ley de la productividad marginal decreciente, vamos a formar la función de demanda de trabajo, que es lo que está en el eje, en el costado izquierdo de la filmina. Fíjense que tenemos en el costado izquierdo, tenemos al salario, medido en el eje Y, y a la cantidad de empleo medida en el eje X. Esta función tiene, por un lado, pendiente negativa. ¿Por qué tiene pendiente negativa? Porque lo dijimos, a mayor cantidad de empleo, a mayor cantidad de trabajo, este N0, perdón, quiero decir algo, este N0 no es este N0. ¿Sí? Vamos a estar analizando el mercado de trabajo entendiendo que estamos en una parte de la función de producción siempre por encima de este N0, es decir, nunca tenemos rendimientos marginales crecientes, como es lo que sucede a la izquierda de N0 en la función de producción, ¿ok? Nos movemos siempre en su parte de rendimientos marginales decrecientes o de productividad marginal decreciente, ¿se entendió? Ok. Entonces, olvídense de ese N0 cuando miramos este N0. Toda esta demanda de trabajo está formada dada la productividad marginal del trabajo decreciente. Toda esa demanda de trabajo está formada dada la productividad marginal del trabajo decreciente. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué tenemos en esta función? Tenemos pendiente negativa. La demanda de trabajo es una relación negativa entre la cantidad demandada de empleo y el salario. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el nivel de empleo, ¿cómo es la productividad marginal del trabajo? Menor. Menor. Por lo tanto, menor tiene que ser el salario para que yo decida contratar esa cantidad de trabajadores. ¿Sí? Si yo estoy, por ejemplo, contratando N0 trabajadores a un salario como W0, la única manera que yo tengo de aumentar la cantidad de trabajo hacia la derecha de N0, por ejemplo, a este nivel N1, es con un salario más bajo. ¿Por qué? Porque si yo contrato más trabajadores que N0, su productividad marginal y por lo tanto la productividad media es menor y por lo tanto el salario que la retribuyo tiene que ser menor. ¿Ok? Por eso la demanda de trabajo tiene pendiente negativa. Profe, ¿puede repetir lo de la relación negativa? Sí. ¿Por qué tiene la demanda de trabajo relación negativa? La demanda de trabajo es la relación entre el salario y el nivel de empleo, ¿sí? El nivel de empleo demandado, por supuesto, la cantidad demandada de trabajadores, el salario de los trabajadores y la cantidad demandada de trabajadores por las empresas. Tiene una pendiente negativa, ¿por qué? Porque a medida que aumenta la cantidad de trabajadores demandada, ¿sí? O yo puedo demandar más trabajadores que N0, solo si les puedo pagar un salario más bajo. ¿Por qué?
Porque cada uno de estos puntos de la demanda de trabajo es un punto donde el salario es igual a la productividad marginal del trabajo. Por lo tanto, si yo aumento la cantidad de trabajo y yo sé que cuando aumenta la cantidad de trabajo, la productividad marginal del trabajo es menor, solo puedo hacer o contratar esa cantidad de trabajo con un salario menor. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto, gracias. Eso significa que esto tiene pendiente negativa porque, quiero ver si en algún lado, porque, ay, perdonen, pero no lo bajé en el PowerPoint, porque yo quería escribirlo esto. Esperen que voy a agarrar. Aguántenme un segundo que voy a agarrar una hojita. Esperen que no tengo acá. Bueno, vamos a escribirlo así también. Recuerdan que nosotros dijimos que la función de producción era que el producto es una función del empleo y del capital, pero el capital está fijo. ¿Sí? Esto. Ahora bien, decimos que la productividad del trabajo es positiva, o sea que la primera derivada de esa función es mayor a 0, lo cual significa que cuando varía el producto, cuando varía el empleo, el producto aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta. Eso es lo que estoy escribiendo acá. ¿Sí? ¿Se ve? No, no se ve. No te enfoco. Ah, no me enfoca. No, profe, el fondo me parece. Pero creo que queda pegado ¿Yo tengo el fondo difuminado? Claro, por eso es. Sí, tengo el fondo. A ver. Sí, lo tenés como borroso. ¿Por qué no me aparece acá? No. Me parece que lo puedes cambiar cuando entras, me parece. ¿Sí? Claro. No, creo que desde los 3 puntitos ahí en la Claro, desde los 3 Ah, puntitos pero se no puede puedo. cambiar. No sé De los qué 3 onda. puntitos donde dice. Sí, eso. Ahí está, tienen razón. Muy bien. Mira, no me acordaba que lo había. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Ahí va. Fijen la pantalla si lo ven bien. Esta es la función de producción. Que la primera derivada sea positiva significa que cuando varía n,
La producción varía positivamente, ¿sí? Eso significa que la productividad del trabajo es positiva. La productividad del trabajo es positiva, la productividad marginal del trabajo es positiva. Pero a la vez, esta productividad marginal del trabajo es positiva, pero decreciente. O sea que va siendo cada vez menor a medida que seguimos aumentando n. Eso es lo mismo que decir f segunda de n es menor a 0. O lo que es lo mismo, la derivada segunda, ahí hay que ponerle la letra griega, el producto con respecto a n es menor a 0. ¿Ven eso? ¿Ok? Eso significa productividad marginal del trabajo positiva, pero decreciente. ¿Bien? ¿Está claro? Entonces, lo que sucede a lo largo de esta curva es que vamos a plantearlo al revés. ¿Qué pasa si cae el salario? Si cae el salario, si supongamos que estamos en W0, el punto W0, N0, es un punto dentro de la demanda de trabajo. La demanda de trabajo se construye con esa ecuación del salario. El salario igual al valor de la productividad marginal del trabajo. ¿Ok? Entonces, en ese punto ordenado, en este par ordenado W0, N0, el salario W0, vamos a ponerlo así, es igual a la productividad marginal del trabajo en N0. ¿Sí? Podríamos ponerlo así. Ese es el par ordenado W0, N0. Supongamos que disminuye el salario. Si disminuye el salario ceteris paribus a un valor menor a W0, me va a quedar un salario más bajo que el valor de la productividad marginal del trabajo en N0. Por lo tanto, ¿qué le conviene a los empleadores? Contratar más trabajador. Más trabajador es, o trabajadoras. Con lo cual va a subir N. ¿Hasta cuándo va a subir N? Hasta que la productividad marginal del trabajo vuelva a ser igual al salario. Por ejemplo, W1. O sea que yo acá podría hacer un W1 con un N1, que gráficamente sería una demanda de trabajo. Si este era el punto A con W0 y N0, ¿sí? Si este era el punto A, W0, N0, que es el mismo que tienen ahí en la filmina, si el salario cae hasta W1, las empresas pueden contratar más trabajadores porque pueden pagar salarios más altos, pueden pagar salarios más bajos, por lo tanto pueden tener mayor cantidad de trabajadores trabajando. ¿Ok? O sea que la demanda de trabajo tiene como base la productividad marginal del trabajo. Y las empresas solo demandan más trabajadores si les pueden pagar salarios más bajos. ¿Por qué? Porque contratar más trabajadores implica que cada trabajador produzca menos. Por lo tanto, el salario tiene que ser menor porque si no, no es eficiente contratarlo. Ahora vamos a la oferta de trabajo. ¿Quiénes ofrecen trabajo? Los trabajadores. Los trabajadores. ¿Qué dice esta oferta de trabajo? Miremos la curva. La curva dice que hay una relación positiva entre el salario y la cantidad de trabajo ofrecida. Podemos mirarla en horas de trabajo ofrecidas de los trabajadores. ¿Qué significa eso? ¿Qué les parece? Cuanto tengas, más trabajo vas a ofrecer. Claro. Que cuanto más salario tenga, más trabajo voy a ofrecer. Bien. ¿Ese salario real o nominal ese? El que estamos viendo. Este es el salario nominal, porque la estamos definiendo así. Podríamos hacerla con el salario real y tendría la misma forma, pero acá es el salario nominal. Y ahora vamos a ver cómo se ve, cómo se escribe para hacer ese salario nominal. Entonces, la oferta de trabajo es esta relación positiva entre salario y cantidad ofrecida de trabajo o cantidad de horas de trabajo ofertadas por los trabajadores. ¿Cómo se
formaliza en una ecuación la oferta de trabajo. La vamos a llamar LS, cantidad de trabajo ofrecida, o oferta de trabajo, no cantidad de trabajo. En cada punto del LS, el salario del trabajador está igualado a los precios esperados por los trabajadores por GDN. Y ahora vamos a hablar de cada cosa. En primer lugar, dice que el salario que yo estoy pensando, o sea, cuando a mí me dicen, ¿cuántas horas, cuánto querés trabajar a un salario de X pesos? Yo primero tengo que pensar, obviamente, en función de qué voy a poder comprarme con ese salario, ¿verdad? Pero con una característica muy particular, que el salario de los trabajadores se establece previo al inicio del trabajo o posteriormente. Previo. Previo. El contrato se firma antes, en T-1 para T, ¿sí? Con lo cual, yo tengo que estimar el salario real que voy a cobrar durante ese año, por ejemplo, si firmo en diciembre un contrato de trabajo con mi empleador por todo el 2022, ¿sí? ¿Cómo hago para establecer o para estimar mi salario real del 2022? Y haces el salario dividido a los precios esperados. Exactamente. Primero tengo que pensar en los precios esperados, porque los precios del 2022 no los sé. Entonces, el salario y mi cálculo y mi estimación, mi onda, a ver si es un salario más o menos acorde a lo que yo quiero para trabajar tantas horas en tal lugar, está establecido sobre la base, como en todo contrato, de un precio esperado, porque no conozco lo que va a pasar en 2022 con los precios. Con lo cual, para estimar el salario real, pienso el salario en comparación a la inflación esperada o a los precios esperados. Por eso está esta variable acá. Si hay ceteris paribus, y ahora vamos a ver qué es lo que mueve decidir trabajar más o menos, dada esa decisión, si aumenta la inflación esperada, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a querer yo con mi salario nominal? Si todo lo demás está igual. Es más alto. Que aumente exactamente por lo menos lo que aumentó la inflación esperada. ¿Ok? Por eso este P esperado está acá, impactando de lleno en el salario. Todo lo que crezcan los precios esperados, si esto está constante, y ahora vamos a ver qué es esto, tiene que crecer el salario para mantener mi salario real. ¿Ok? Siempre la premisa es que el salario se fija al inicio del contrato. Al fijarse al inicio de un contrato, está utilizando una variable que desconoce, que es el nivel de precios que va a regir en ese contrato. A mí me van a ir pagando el salario mes a mes con un nivel de precios que yo no sé cuál es. ¿Qué puedo hacer por eso? Únicamente, y lo mejor que puedo hacer es esperarlo, estimarlo. Sí. ¿No debería también estar en la función de demanda ese parámetro? Es que, ¿por qué no debería estar? Porque cuando los empresarios deciden cuánto ir contratando, ir incorporando al proceso productivo, lo pueden hacer todo el tiempo, ¿sí? A medida que van cambiando los precios del producto, pueden ir cambiando la cantidad de trabajadores que meten en el proceso productivo. No tienen que esperar. Acá es como que están los trabajadores firmando un contrato con los empresarios, por supuesto, pero no es lo que mueve la demanda de trabajo. Es la variable que afecta principalmente la decisión de los trabajadores. En cambio, en la demanda es algo que sucede todo el tiempo, entonces podemos tomar como base el nivel de precios actual. Si cambia el nivel de precios actual y el salario real está cayendo, los empresarios ya pueden contratar más gente. ¿Ok? Porque les está haciendo, el salario real se está reduciendo y pueden contratar más gente. Ahora, cuando yo decidí cuánto producir, o cuánto estoy, o cuánto ofrecer de mi trabajo a cada nivel de salario, es algo que decido al inicio del contrato. Estamos haciendo particularidades sobre algo que queremos generalizar. No nos pongamos tan específicos con cada tipo de contrato, bien, no, pero si es un bien que tarda mucho, bueno, estamos haciendo una generalización para entender las dinámicas principales del mercado de trabajo para la visión más neoclásica de todas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que dice la teoría neoclásica sobre la decisión de un trabajador
de ofrecer más o menos horas de acuerdo a un salario real determinado. Establece una función que se llama la ecuación ocio-trabajo. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es la función ocio-trabajo, la ecuación ocio-trabajo? La de utilidad, ¿no? A ver. Bueno, o sea, la utilidad del trabajador está dado por el ocio y por su salario real. Entonces, por ejemplo, yo ante un nivel dado de utilidad, si yo aumento mis horas de ocio, lo que estoy haciendo es disminuyendo mis horas de trabajo. Entonces estoy disminuyendo la utilidad que me genera mi salario real. Y estoy aumentando las de ocio. Pero también puedo hacerlo al contrario. Puedo dedicar menos al ocio y trabajar más, y con eso voy a tener un salario más alto, supuestamente. No sé si eso se va a dar. Pero bueno, digamos, y eso mide, la satisfacción que le genera el trabajador. Bueno, está muy, muy bien orientada la respuesta de Ayelen, hay que pulirlo un poquito. Efectivamente, el supuesto que está detrás de esta teoría, o sea, ¿qué dice esta teoría? Que cuanto vos más salario real tenés, más horas estás dispuesto a trabajar, ¿sí? O sea, que si a mí me pagan 500 pesos la hora, por ahí quiero trabajar 6 horas por día. Si me pagan 1.000 pesos la hora, ahí me quedo 8 horas trabajando por día. Si me pagan 1.500 pesos la hora, bueno, llego tarde a casa, no tengo problema, me quedo 10 horas por día. Y si me pagan 2.000 pesos la hora, trabajo el fin de semana con horas extras, por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo Esa es un ejemplo podría ser las horas extras que la gente la quiere tomar porque se paga mucho más. Exactamente. Las horas extras son como la definición de la ecuación de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué supone la teoría neoclásica del mercado de trabajo? Que, como todo agente maximizador de satisfacción y de utilidad, los trabajadores también, cuando elegimos cuántas horas trabajar o cuán dispuestos estamos a trabajar, estamos maximizando nuestra utilidad y eligiendo entre dos bienes, el ocio y un bien que representa todos los demás bienes de la economía que me puedo comprar con mi salario real. Eso es lo que decía Ayelen. Entonces yo si no trabajo, tengo la utilidad del bien ocio. Y si trabajo, tengo la utilidad de todos los otros bienes que puedo consumir gracias al salario real, porque si no trabajo no puedo comprarme zapatillas, ir al cine o comprarme la comida. ¿Sí? Sería una curva de indiferencia. Sí, por supuesto. Hay curvas de indiferencia entre esos dos bienes. Entonces, vamos a los lineamientos más generales. No nos pongamos tan micro, ustedes pongan el micro. Ya no tuvieron micro 1 todavía, ¿no? No. No, pongan el micro 1, micro 2, les va a encantar. A mí no, a mí me gusta la macro. Van a poder explayarse con la teoría del productor y el consumidor. Acá simplemente dejar en claro esto. Como tengo que elegir entre estos dos bienes, ocio o todos los demás bienes de la economía que me compro con mi salario real, si el salario real es mayor, voy a estar más dispuesto a resignar ocio porque tengo la utilidad a reemplazar, a sustituir la utilidad del ocio por la utilidad de todos los demás bienes. ¿Sí? Entonces, solo voy a querer a trabajar más, solo voy a querer trabajar más, solo voy a resignar más horas de ocio, que es un bien, solo voy a enfrentar la desutilidad que me provoca el trabajo, porque para la teoría neoclásica trabajar da desutilidad, ¿sí? Porque me quita horas de ocio, que es lo que me da utilidad. Sí, solo sí, el salario real es mayor, ya que un salario real es mayor, me permite tener la utilidad de consumir el resto de los bienes de la economía. ¿Ok? Eso da la explicación a la pendiente positiva de la curva. Entonces, a mayor salario real, mayor cantidad de horas trabajadas. Podríamos decir que la primera derivada de esa curva es positiva, ¿sí? Es la derivada del salario con respecto a la cantidad de horas trabajadas. La relación entre la cantidad de horas trabajadas y el salario es positiva. Salario real, donde el salario real está estimado con los precios esperados. Cuanto mayor es la cantidad de salario real, mayor es la cantidad de trabajo ofrecida, ¿sí? Y la segunda derivada, si lo queremos hacer un poco más específico, no está la segunda. Esta es la primera derivada, ¿sí? Es cómo varía la función
toda la función o cómo es la relación entre el salario y el empleo. Hay como una mezcla de variables en estas filminas, pero no importa. Lo importante es que cuanto mayor es N, mayor es W, ¿sí? O la relación es positiva, lo vemos al revés, cuanto mayor es el salario, más dispuesto estoy a resignar ocio porque consigo mayor salario real que me permite tener la utilidad de todos los demás bienes de la economía. Y además, la segunda derivada de esta función es también positiva, lo cual significa que esta función se hace cada vez más vertical. Eso significa que la segunda derivada es positiva, que la pendiente va aumentando a medida que aumenta N. ¿Por qué? No es A el ver si a supuesto alguien de se le que ocurre. llega a un nivel alto, o sea, el salario llega a un nivel alto tal que cuando sigue aumentando se supone que la gente dice, bueno, trabajo menos si me pagan tanto, algo así. Sí, que cada vez resignar ocio se hace más difícil, o sea que cada vez necesito más aumento de salario para resignar ocio, porque cuando yo estoy en la hora 7 de trabajo y me dicen, te pago un poco más de salario real, bueno, me quedo 8 horas, pero cuando estoy en la hora 13 de trabajo, necesito un incremento de salario real bastante grande. Fíjense, la curva se tiene que hacer mucho más vertical, es como que estoy en esta parte de la curva. Si acá para resignar una hora más de ocio, esta variación del salario tiene que ser más grande porque cada vez me da más desutilidad volcarme a una hora de trabajo, ¿sí? Porque resignar el ocio cada vez me da más desutilidad. Esa es la hora extra. Trabajar un domingo es tan feo para el ocio, es tan, genera tanta desutilidad trabajar un domingo en términos de ocio, que el cambio de salario tiene que ser mucho mayor. Eso es lo que pasa en las horas extras. Por eso les digo que es como el ejemplo típico de la ecuación ocio-trabajo. Las horas extras son no solo pasar de un contrato de un part-time a un full-time. Imagínense, el part-time a full-time es algo medio intuitivo, ¿no? Si yo vengo trabajando en part-time porque estoy estudiando y de repente les ofrecen un relaburo que les pagan un montón, el doble de lo que están cobrando o el triple de lo que están cobrando part-time. Dicen, bueno, la verdad es que si gano el triple me voy a esforzar, la estudiaré a la mañana antes de ir a trabajar, estudiaré a la noche, a la madrugada, tomaré mucho mate y me esforzaré porque este salario realmente me es muy atractivo, porque lo que me estoy perdiendo, si no me quedo trabajando full time, es demasiado, ¿sí? Ahora bien, cuanto más es esa pérdida de ocio, mayor es la cantidad de salario que pido para resignarla, ¿sí? No voy a seguir con esto porque la idea ya está entendida. ¿Había alguna pregunta? Sí, lo que acabo de decir recién, justo recién, sería lo que explica la segunda derivada, ¿no? Exactamente, que es Y otra positiva la consulta, segunda derivada, que va creciendo la pendiente. y otra consulta, ¿qué significa GDN? GDN es cómo llamamos a la función ocio-trabajo, a la función que define la relación entre la cantidad ofrecida y el salario real, en términos de ocio-trabajo. Le pusimos GDN. Perfecto, profe, gracias. De nada. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Bueno, un montón de cosas estamos diciendo. Este modelo es bastante particular. Primero que nos dice que el único supuesto determinador de los salarios de la economía es la productividad del trabajo, ¿sí? O sea que los salarios reales se mueven únicamente en base a la productividad del trabajo. Si la productividad es mayor, los salarios reales son mayores. Si un ingeniero o si, por ejemplo, un empresario cobra más que un obrero, es porque su productividad es mayor. Bueno, eso es recontra cuestionable, ¿no? Podemos preguntarnos quién hace más productos, si un empresario o un obrero, ¿ok? De movida está implicando una desigualdad en la distribución del ingreso, porque los trabajadores menos productivos, los trabajadores menos productivos deberían cobrar un salario menor. Y no, más allá de que puede haber algún salario que se mueva por productividad, puede ser que las empresas con trabajadores muy calificados, con la productividad de trabajo muy grande, paguen mejores salarios, que ese sea el único determinante de los salarios de una economía es un supuesto completamente alejado de la realidad y eso lo vamos a ir cuestionando y viendo con el devenir de las clases. También dice que es fundamental,
¿Cuál es la única manera de que una empresa decida contratar más trabajadores? Disminuyendo el salario. Disminuyendo el salario. No hay otro driver para aumentar la demanda de trabajo. ¿Podría aumentar la productividad? Podría aumentar la Con productividad. capital, digo. Claro. Si aumentara la productividad, podría aumentar la demanda de trabajo. ¿Y eso cuánto pasa? Los aumentos de productividad se dan todo el tiempo. En el largo plazo. En el largo plazo, ¿sí? O sea que si queremos esperar que las empresas demanden más trabajo, o bajamos salario o esperamos 10 años, básicamente. Eso es lo que me está diciendo el modelo. Segundo, que los trabajadores, cuando les pagan un poco menos, dejan de trabajar. Porque están resignando ocio. Bueno, también es súper microeconómico el supuesto y muy alejado de una realidad donde los trabajadores trabajan porque si no caen en la pobreza o porque con el desempleo no pueden vivir o con un salario más bajo no pueden, o porque no tienen poder de negociación, palabra clave que vamos a empezar a analizar más adelante, para tener un salario mayor. O sea, si nosotros le preguntamos a cualquier trabajador si le gustaría más quedarse en su casa que ir a trabajar por ese salario, seguramente nos diría, muchos trabajadores que ganan un salario de subsistencia, nos dirían, preferiría quedarme en mi casa con mis hijos, pero no lo puedo hacer. Entonces, no es que cuando cae el salario cae la oferta de trabajo. También es una hipótesis en un camino de la curva muy alejado del camino del salario mínimo, un salario mínimo que ni siquiera cubre la línea de pobreza de una familia de un hogar de 4 personas. Pasan un montón de cosas ahí, ¿no? Está claramente bastante alejado de la realidad, pero es el único driver, así como el único motor, para no hablar en inglés, el único motor de la demanda laboral es la productividad y el salario real, el único motor de la oferta de trabajo acá es la elección entre el ocio y el trabajo, y un trabajo que me genera desutilidad, que también podemos cuestionar si el trabajo genera desutilidad o a todos nos gusta tener un trabajo, nos ordena el hogar, nos ordena no solo los ingresos, no es real que trabajar todo el día nos genera la desutilidad de perder todo ese día de ocio. A veces incluso el ocio, solo el ocio también puede generar desutilidad, puede desordenar la vida de la gente, de las familias, etc. Sí. Una pregunta, cuando se refiere a ocio, ¿también no se refiere justamente a el tiempo que un ser humano necesita para sobrevivir? Digo, las horas de sueño, el tiempo que necesita para preparar la comida, eso sería ocio también. Y ¿no? Está todo no lo estamos midiendo tanto como podemos establecer un día de 16 horas, sacando las 8 para vivir y cuántas de las 16 horas estás trabajando, ¿sí? Hay efectivamente un movimiento muy micro que es, che, me ofrecieron dar clase en tal posgrado, pagan re bien la hora. Bueno, ¿cuántas horas son? Bueno, las pongo y me las meto ahí en la agenda y me las acomodo y lo doy. Pero quizá, y estoy resignando ocio y es una elección ocio-trabajo, pero eso es como lo menos. O sea, es una mirada muy micro de la elección de la oferta de trabajo a los trabajadores y la demanda de trabajo a las empresas. Sí, Franco. Sí, pero no me quedó tan claro el significado de la desutilidad. ¿A qué nos referimos? El trabajo, trabajar, estar horas en una empresa, en la universidad trabajando, dando clases. Por ejemplo, a mí me encanta dar clases. Para mí, yo digo, me quedo en el sillón y me pongo una serie o me quedo con ustedes dando clases y yo prefiero dar clases. No me va ese grafiquito. El grafiquito que dice que a mí me debería gustar quedarme en el sillón mirando una serie y no estar acá dando clases. Que solo doy clases, ¿por qué? Porque así porque la Universidad de Buenos Aires me paga un salario y yo con ese salario me puedo comprar la yerba del mate, pagar mi teléfono, pagar la internet y poder buscar cosas en internet, ¿ok? Entonces, trabajar como bien, el trabajo genera desutilidad. La utilidad que genera el trabajo tiene que ver con todos los bienes que yo consigo a partir del salario real que me da solo si trabajo. ¿Ok? Esa es la desutilidad, es trabajar.
yo no elijo trabajar por sí mismo, elijo trabajar solo como un medio para conseguir los demás bienes. ¿Se entiende, Franco? Profe, estos supuestos son clásicos, ¿no? O sea, son de los clásicos, ¿no? Lo que estamos viendo, de que, por ejemplo, el nivel de empleo depende solo del salario real o eso. Son clásicos y neoclásicos. Okay. Sí, algunos ya vienen de las teorías más clásicas, de Ricardo, de Mill, ¿sí? de Balras, pero están mucho más trabajados a partir de Say, la ley de Say, que vuelve, esto es la ley de Say de nuevo, ya vamos a retomarla, y está retomada en la teoría neoclásica, donde el mercado de trabajo se comporta con esta mirada microeconómica. Yo tengo una duda, sí, que me quedó de lo que estábamos hablando, lo que había dicho que el trabajo ad honorem es considerado como desempleo por el INDEC, pero justamente no se busca medir el trabajo para ver el efecto que tiene en la producción y capaz un trabajo ad honorem tiene un efecto positivo y aumenta la producción. Sí, son las filtraciones de los indicadores del mercado de trabajo. Efectivamente. Sí, podés tener mucho trabajo ad honorem que reporte un aumento en la producción de la economía y por lo tanto te la estás perdiendo. Pero no se mide como trabajador. Es una filtración, igual que les dije que no se miden a los desanimados, ¿sí? Los desanimados tampoco son inactivos, son gente que si yo le ofrezco un trabajo, trabaja. Debería estar en la actividad y debería estar en el desempleo, pero no los mido porque hay que establecer ciertas convenciones. ¿Cuál es la convención? Que si trabajas más de 1 hora en forma rentada en la semana de referencia, sos trabajador. Quizás porque quiere evitar a cualquier trabajo que sea más de modo voluntario, que no tenga tanta constancia. No sé cuál es exactamente el motivo por el cual los trabajadores ad honorem no se consideran trabajadores, no se consideran parte del empleo, quiero decir. Pero son convenciones que se toman cuando se calculan indicadores que significan ventajas y desventajas de esas convenciones. Y siempre sucede con cualquier convención o con cualquier estadística. Pero efectivamente, una filtración es la gente que está ad honorem, que trabaja todo el día ad honorem, porque puede darse el lujo de trabajar ad honorem y por ahí es recontraproductiva y contribuye muchísimo al PIB de la economía. Bueno, vamos a ver el modelo entero y vamos a ver qué nos dice este modelo sobre el mercado de trabajo, ¿sí? Tenemos las dos curvas en el mismo eje. ¿A qué les recuerda este gráfico? ¿Qué parece? El ISLM. Bueno, es verdad, porque hay una curva con pendiente positiva y otra negativa. El barraciano también. El mercado Warner. Exacto. Oferta, demanda, precio del trabajo. Oferta de trabajo, demanda de trabajo, precio de trabajo. Es un mercado walrasiano. Exactamente un mercado walrasiano. Que significa que se mueve... El mercado de trabajo está analizado a partir de... La teoría clásica y neoclásica analiza el mercado de trabajo como analiza cualquier bien. Las leyes de comportamiento del mercado de trabajo son las leyes de comportamiento de cualquier bien. Acá el bien es el trabajo que se ofrece y se demanda en el mercado, ¿sí? Y el precio que se determina para el trabajo se llama salario. ¿Qué pasa entonces si estamos en un punto donde hay un salario demasiado alto? ¿Qué va a suceder? Lo mismo que si hay... Oferta de trabajo. A un salario demasiado alto hay lo que se llama desempleo, más oferta de trabajo que demanda de trabajo. ¿Sí? Si el salario está por encima del salario de equilibrio, se genera un nivel o hay una oferta de trabajo que no está demandada. ¿Ok? O sea que hay un exceso de oferta de trabajo. El exceso de oferta de trabajo es es sinónimo de desempleo. ¿Qué pasa
¿Qué va a suceder con los excesos de oferta de trabajo? Igual que en los mercados de cualquier bien, va a impulsar o va a llevar, como hay muchos oferentes y muchos demandantes de trabajo, los excesos de oferta de trabajo van a impulsar el salario hacia la baja y a medida que va bajando el salario, van bajando las cantidades ofrecidas y aumentando las cantidades demandadas hasta llegar al punto de equilibrio. ¿Qué pasa al revés? Es decir, si el salario es demasiado bajo, si el salario es demasiado bajo, si el salario es demasiado bajo, la demanda de trabajo no va a encontrar oferta porque a ese salario los trabajadores no quieren trabajar todas esas horas de trabajo que están en D. ¿Por qué? Porque se le está valorando muy poco el ocio, ¿sí? Esa pérdida de ocio está valorada muy poco. Para conseguir esos bienes prefiero quedarme en mi casa, ¿sí? Ese salario es demasiado bajo. O sea que a un nivel de salario demasiado bajo hay un exceso de demanda de trabajo. Yo estoy mostrándome sobre la pantalla con ustedes y ustedes no están viendo todas las filminas si yo hago eso. Esperen que voy a... Acá. ¿Sí? Entonces, hay un único punto que es un punto de equilibrio donde el salario determina el nivel de empleo de equilibrio de la economía. En este nivel de empleo de la economía, todos los que ofrecen trabajo son demandados. O sea que, ¿cuánto es el desempleo ahí? No hay desempleo. Pleno empleo. Cero, exacto. Pleno empleo. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a terminar de formalizar un poco las variables del modelo. Así escribimos a la demanda de trabajo. El salario es el valor de la productividad marginal del trabajo. Al valor de la productividad marginal del trabajo lo puedo poner con FDN, que es como les mostré antes escrito, que es como la primer derivada de la función de producción. La oferta se determina con un salario que depende de los precios esperados y de la ecuación ocio-trabajo. A esa ecuación ocio-trabajo le pongo el nombre GDN, ¿sí? Que implica que a medida que aumenta el salario, quiero trabajar más, ofrezco más trabajo y la cantidad ofrecida y demandada, o hay equilibrio, la condición de equilibrio de este modelo es que la cantidad ofrecida y la cantidad demandada sean iguales, ¿sí? Las variables endógenas, o sea, lo que va a determinar este modelo son el salario nominal, ¿sí? Y el nivel de empleo. Tanto el nivel de precios como el nivel de precios esperados no lo está determinando el mercado de trabajo en este modelo. ¿Dónde se determina? En la oferta y la demanda de trabajo. En la esperanza de cada agente económico, en el precio esperado y en el precio de las empresas. ¿No tiene que ver con el mercado de bienes? O sea, Se determinan en el mercado de bienes. Para los trabajadores, en el mercado en tanto oferentes de trabajo. Y para los demandantes de trabajo, en tanto demandantes de trabajo, son datos que vienen del mercado de bienes. El mercado de bienes, y ya vamos a analizar la relación, determina, ¿por qué? Porque en el mercado de trabajo, en la concepción neoclásica y clásica de la economía, ¿cómo se determinan los precios? Con la competencia perfecta del mercado de bienes. La oferta y la demanda de bienes, mercado valrasiano, primera clase. La oferta y la demanda de bienes determinan el precio de los bienes. Ese precio es un dato que toma el empresario para ver cuánto es el salario real y por lo tanto cuántos trabajadores va a contratar a ese nivel de precios y que toman los trabajadores con la estimación de cómo eso va a repercutir en el futuro y con eso determinan cuánto van a trabajar. Profe, o sea que precios y precios esperados son variables exógenas al mercado de trabajo. ¿Van a repercutir? Por supuesto, porque los precios cambian la demanda y los precios esperados cambian la oferta. Y obviamente, seguramente, hay una relación entre estos dos. ¿Sí? La estimación de los precios para los trabajadores tiene que ver con lo que pasa con los precios actuales. Seguramente tenga que ver con lo que está pasando con los precios actuales. Pero eso lo vamos a ver ahora, cómo forman expectativas los agentes. Para definir
la cantidad ofrecida y demandada, lo tomamos como un dato que viene del mercado de bienes y de la estimación de los oferentes. Algo completamente exógeno. No lo va a determinar ni la oferta ni la demanda de trabajo. Y acá tenemos dos cosas. Esto no quiero que se mareen. Simplemente está diciendo que los precios impactan, dada la productividad marginal del trabajo, todo lo que aumente los precios puede aumentar el salario nominal. Y se mantiene la ecuación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que miramos es el salario real. El salario real es igual a la productividad marginal del trabajo. Entonces, si está dada la productividad marginal del trabajo y aumentan los precios, los empresarios pueden aumentar todo el salario nominal porque me tiene que quedar un salario real igual a la productividad marginal del trabajo. Lo mismo con los precios esperados. Si aumentan los precios esperados, yo decido para tal salario real, para X salario real, decido emplearme 8 horas por día, ¿sí? O decido salir al mercado de trabajo a ofrecer mis 8 horas. Si de repente suben los precios esperados, para que yo siga queriendo trabajar a 8 horas, ¿cuánto tiene que subir el salario nominal? Lo que suba... Lo mismo que subieron los precios esperados, ¿sí? Porque la determinación de la cantidad ofrecida o demandada tiene que ver con de trabajo tiene que ver con el salario real o el salario real esperado en el caso de los trabajadores. Siempre que haya más precios esperados, ceteris paribus, tiene que aumentar el salario para que yo ofrezca lo mismo. Y si hay más precios y no cambia la productividad marginal del trabajo, puede aumentar el salario nominal todo lo que aumentaron los precios y se mantiene la ecuación de la demanda de trabajo. Todo lo que impacta en los precios impacta en el salario. Y acá están las derivadas segundas que tienen que ver con la ecuación hacia trabajo, que tiene pendiente cada vez más positiva, que esto significaba que a medida que ofrezco más trabajo, ofrecer un poco más necesita un extra de salario cada vez más grande, ¿sí? Desde determinado nivel de la curva, y de la ecuación de la productividad marginal del trabajo decreciente. Sabemos que la productividad marginal del trabajo es positiva, pero a medida que aumenta el empleo va decreciendo, que es la F segunda de N. Sí, ¿había alguna pregunta ahí? No, yo te quería preguntar si el salario real para el empleado es lo mismo que para el trabajador, que para el empleador. Exactamente lo mismo. Ok. Lo que pasa es que el empleado no lo puede saber hasta que no sucede. Entonces, cuando toma la decisión de trabajar o no a un determinado nivel de salario, la toma ex ante al momento de trabajar. Entonces la toma estimando los precios esperados y no sabiendo cuántos son los precios esperados, los precios reales. En esa estimación vamos a ver si lo hace bien, si estima bien o si se puede equivocar. ¿Cómo es el mecanismo de ajuste? Ya más o menos lo dijimos, igual que en el mercado de bienes. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el mercado de bienes para que un exceso de oferta de bienes haga caer los precios? ¿Qué es? ¿El precio qué tiene como característica? ¿Es súper qué? ¿Cómo tiene que ser el salario para ajustar enseguida los desequilibrios? Sensible. Extremadamente flexible. O sea que, particularmente, el que ajusta acá y limpia los desequilibrios, ¿quién es? El salario. ¿Ok? Entonces, si hay desempleo, ¿qué tiene que pasar? Tiene que caer el salario. Porque a medida que cae el salario, los trabajadores empiezan a trabajar menos y por lo tanto hay menos oferta de trabajo. Y las empresas, a medida que empieza a caer el salario, tienen la posibilidad, dada la productividad marginal decreciente, de contratar más trabajadores, porque total les están pagando un salario más bajo. ¿Sí? Entonces, dados los precios y cae el salario nominal, por lo tanto, cae el real, cae la oferta de trabajo, aumenta la demanda de trabajo. Si hay un exceso de demanda de trabajo, sucede lo contrario, aumenta el salario nominal. El equilibrio, por lo tanto, del mercado de trabajo es el pleno empleo de la fuerza laboral. En ese punto de equilibrio no hay desempleo. El único desempleo que hay en ese punto de equilibrio se llama friccional. ¿Alguien sabe lo que es el desempleo friccional? Sí. Muy bien. ¿Qué es el desempleo friccional?
Es el medio como temporal, o sea, de que la gente va cambiando de trabajo. Algo ¿Verdad? así, sí, es como más... Es hasta que se ajusta el mercado, digamos. Sí, es un poco el derivado de que los cambios de trabajo, por la misma naturaleza del mercado de trabajo, llevan un tiempo. Entonces puede haber un tiempo que un trabajador esté desempleado, pero porque está aplicando el psicofísico, está haciendo el psicofísico, está aplicando a varias empresas, está esperando que le hagan la entrevista. Entonces, en esa semana quizás no está trabajando todavía, pero no porque el mercado no tenga la capacidad de absorberlo, no porque la economía no tenga la capacidad de absorberlo, sino porque tiene que ver con los tiempos del mercado de trabajo. Eso se llama desempleo friccional, desempleo derivado de la propia logística y organización y ahora me acuerdo que me quedé algo pendiente de la primera filmina, pero ya fue. De la propia logística inherente al mercado de trabajo y a la salida de un puesto de trabajo y a la entrada a otro puesto de trabajo, ¿sí? Tiene que ver más con lo administrativo, con la logística, que con la capacidad de ese trabajador de ser absorbido por la actividad económica, ¿ok? Imagínense un tipo que deja el trabajo porque ya me aburrí y tengo 1000 opciones de trabajo, pero estoy decidiendo cuál. Ese es el caso del desempleo friccional, ¿sí? Entonces, lo que dice este mercado, lo que dice este modelo, es que en ese punto de equilibrio, no hay oferta de trabajo que no sea demandada. Ahora, en este punto de equilibrio, les pregunto, ¿hay trabajadores que no estén trabajando en N0? Sí. ¿Dónde están? Y son En el todos, gráfico. son todos los que están por arriba. O sea, Todos los que están acá a la derecha de N0. Todos los que están a la derecha de N0 no están trabajando. ¿Cómo lo llamaríamos en términos del INDEC? Población inactiva. Inactivos. Exactamente. No trabajan porque no quieren. No porque no puedan trabajar. No trabajan porque a ese salario no quieren trabajar. ¿Sí? Todos estos trabajadores que están a la derecha de N0 trabajarían solo si el salario fuera más alto que ese salario. O sea que el que no trabaja en N0 es porque no quiere. ¿Sí? Por otro lado, entonces, solo hay desempleo, ¿sí? O lo que es lo mismo, otra forma de decir lo que dije recién, que solo el que no trabaja es porque no quiere, es lo mismo que hablar de que todo el desempleo que hay en N0 es voluntario. Es un desempleo elegido por los trabajadores. Es la inactividad, ¿sí? Hay solo desempleo voluntario. El desempleo involuntario solo existe ¿cuándo? Cuando hay un salario mínimo, puede ser. Cuando hay un salario demasiado alto. Entonces, ¿qué tiene que hacer un gobierno si hay desempleo? bajar los salarios. Permitir que el salario baje todo lo suficiente para que el mercado de trabajo encuentre el pleno empleo solo. ¿Qué hace un Estado para permitir que el salario baje lo suficiente? ¿Qué tiene que evitar? ¿Qué dijo Lucio? Creo que habló recién. Claro, eso es lo que me confundió. Cuando se refiere a un salario muy alto, es como que tiene un límite en el cual al menos le tenés que pagar eso al trabajador. Cualquier mecanismo que el Estado tenga para no permitir la flexibilización del salario es un mecanismo que atenta contra la disminución del desempleo. Por ejemplo, el salario mínimo, ¿sí? Un salario mínimo muy alto podría generar un nivel de desempleo mayor del que habría si no estuviera el salario mínimo. El salario mínimo, la indemnización por despido, todas las cuestiones que regulan el mercado de trabajo hacen que el salario no sea tan flexible. Los desequilibrios en el mercado de trabajo, igual que en el mercado de bienes, son transitorios siempre y cuando el salario es completamente flexible. Si por algún motivo se genera un exceso de oferta de trabajo, es el salario que tiene que caer para ajustar, para eliminar ese exceso de oferta de trabajo. Porque siempre los mercados tienden al equilibrio. No tiene que haber
ni ninguna regulación del mercado de trabajo, por lo tanto tampoco tiene que haber ¿qué? Intervención. Intervención estatal y tampoco ¿de quién? ¿Quiénes más intervienen mucho en la Los dinámica? sindicatos. Los sindicatos. Voluntaria, ¿sí? digamos. Los sindicatos obviamente van en contra del pleno empleo para esta teoría. Porque lo que hacen es rigidizar el salario y no permitir que ajuste lo suficiente. Sobre esta filmina, porque ahora lo importante es que una vez que tenemos el modelo establecido, vamos a choquear el modelo. Fíjense que estamos hablando acá, agarramos a un trabajador y llegamos al desempleo de la economía, al pleno empleo de una economía, o sea, una economía utilizando todos sus factores de producción, o sea, más macro imposible. ¿Sí? Mercado de trabajo, salario, determina el nivel de empleo y ese nivel de empleo determina cuánto se produce. Porque la función de producción es una función de ¿qué? Del trabajo empleado, de N, ¿sí? Entonces, el mercado de trabajo determina N y N determina el nivel de producto de pleno empleo. ¿Ok? Estoy determinando el nivel de producción de pleno empleo de la economía a partir del mercado de trabajo. Ahora bien, vamos a tratar de entender cómo un shock puede repercutir y cómo ajustaría el mercado de trabajo neoclásico ante un shock. Voy a ver un poquito más y ya terminamos y seguimos la clase que viene el viernes, continuamos con esto. Para eso, para establecer los shocks, como vamos a hablar de los precios, lo que quiero es simplemente dejar de esta filmina solamente una apreciación que tiene que ver por qué está esta filmina acá. Vieron que nosotros dijimos que la determinación de los precios y de los precios esperados son exógenas al mercado de trabajo, donde lo único que determina es la cantidad de trabajo y el salario del trabajo, el salario que es el pago o el precio del trabajo. Entonces los precios y los precios esperados son exógenas. Son exógenas y vienen dadas en el mercado de bienes. Ahora bien, podemos establecer a priori, porque después vamos a ver efectivamente cómo se determinan los precios en los mercados de bienes o con la interacción del mercado de bienes, que ustedes imagínense a priori cuándo aumentan los precios, cuando hay un aumento de demanda de bienes, ¿sí? Normalmente, en contextos de un aumento de demanda de bienes, por lo tanto, si hay, por ejemplo, más gasto público y por lo tanto aumenta la demanda de bienes, ¿qué vimos hasta ahora? Hay un aumento de la producción, pero también debería haber un aumento de precios. Por ahora vamos a eso. Después vamos a entender mejor esa relación. Entonces, normalmente los aumentos de precios están acompañados o están acompañando a los aumentos de la demanda. Están acompañando los shocks expansivos, a las políticas de demanda. Las políticas de demanda, si los precios son flexibles, suelen traer aparejados aumentos en el nivel de precios. ¿Sí? Para la economía más neoclásica, cualquier exceso de demanda de bienes hace aumentar el nivel de precios. Es un aumento del nivel de precios en un contexto expansivo. Ahora bien, ¿qué pasa con la oferta? La oferta nosotros la oferta de bienes, no la choqueamos porque en realidad estamos hablando del corto plazo, donde estamos hablando de macro, y en macro de corto plazo el stock de capital está fijo, la oferta está fija. Si nosotros dejáramos variar la oferta, habría posibilidades de que, antes de hablar de la oferta, en un contexto de equilibrio o en un contexto de estabilidad, si empiezan a aumentar los precios, ¿qué deberían hacer los trabajadores con los precios esperados? ¿Qué ustedes estiman que va a pasar con los precios esperados si empiezan a aumentar los precios? Y que va a aumentar también. Van a acompañar ese aumento de precios. Van a empezar a estimar si la inflación, si estimaban inflación del 5 y de repente los precios subieron al 10, bueno, van a empezar a tomar ese 10 en consideración para estimar los precios de mañana. Y seguramente van a aumentar los precios esperados. Siempre hay una retroalimentación entre el nivel de precios y el nivel de precios esperados. De hecho, son variables que en realidad una depende de la otra. Los precios esperados dependen del nivel de precios. Entonces, en un contexto expansivo, en un contexto de una política de demanda expansiva, es natural que aumente la producción, la demanda y la producción de bienes junto a
un aumento de precios y de precios esperados. Pero también los precios pueden aumentar, y los precios esperados, en un contexto de recesión. Y eso pasa, por ejemplo, cuando hay un shock de precios esperados que no está acompañado de una expansión de la demanda. Por ejemplo, un típico shock petrolero, ¿sí? Cuando hay un shock petrolero de que aumenta el precio del petróleo, eso impacta en los precios esperados de todas las economías, porque el petróleo es una materia prima fundamental para la economía de todo el mundo, y eso puede aumentar los precios a costa incluso de una caída en la producción, porque se hace más costoso producir y puede ser que el producto caiga en vez de que aumente. Entonces, lo que queremos transmitir con esta filmina es que la inflación y la inflación esperada pueden estar normalmente determinadas en contextos expansivos, ¿sí? Acompañan a los aumentos de la demanda y la producción. Pero no necesariamente todos los aumentos de la inflación o toda la inflación acompaña a un aumento de la demanda y la producción. De hecho, si miramos los números de Argentina, vemos que tenemos periodos de estancamiento e inflación. ¿Saben cómo se llama eso? Estanflación. Exactamente. Somos expertos en la estanflación, o sea, tenemos inflación con expansión, con recesión, con estabilidad, con todo tenemos inflación. Entonces, lo que estamos diciendo es que si bien existen shocks que permiten o que generan inflación esperada y que por lo tanto van a impactar en el modelo, como vamos a ver en la clase que viene, vamos a siempre guiarnos con shocks de inflación y inflación esperada en contextos de expansión de la producción. Vamos a eliminar los shocks reales. Los shocks reales se llaman a los shocks de oferta, ¿sí? Sacamos a los shocks de oferta que pueden generar un impacto inflacionario y un impacto en los precios esperados sin que esté cambiando, sin que esté aumentando el nivel de producto y la demanda. Este modelo, que lo analizamos con un capítulo del libro de Branson o con 2 capítulos del libro de Branson que tienen para leer como bibliografía obligatoria de la clase de hoy, está analizado a partir de fenómenos de aumentos de precios y precios esperados que se acompañan de un aumento de la demanda y la producción, ¿sí? No de shocks de oferta, ¿ok? No analizamos shocks de oferta, analizamos solamente shocks de demanda. Es decir, aumenta la demanda, aumentan los precios, ¿ok? Simplemente eso. Después en la clase que viene vamos a ver cómo los aumentos de demanda y por lo tanto de precios afectan al mercado de trabajo. Estableciendo diferentes variables del modelo según el supuesto que hagamos del nivel de información que tienen los agentes. Lo más clásico, lo más neoclásico y más clásico, que es la predicción perfecta, es decir, que no hay errores de predicción, y lo menos clásico, pero aún en este modelo con fundamentos clásicos, que es con previsión imperfecta. Es decir, que a veces los trabajadores se equivocan y no estiman bien los precios. Básicamente eso. Lo vemos la clase que viene porque ya es muy tarde y no llego a explicar todo el modelo con el shock. ¿Ok? Dale, buenísimo, Bueno, profe. O sea, bajamos, leemos los 2 capítulos de Branson y seguimos el viernes, ¿ok? Adiós. Nos vemos el viernes. Entonces creo que Ya, profe, hasta luego. Muchas gracias.